del lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. Táchira es noticia con Augusto Medina. Hola, bienvenidos a Táchira es noticia. Hoy jueves 15 de febrero, día de Santa Quincena, un clima agradable en nuestra querida San Cristóbal. Lo que sí no es agradable es ver las calles llenas de gente caminando nuestro pueblo en busca de transporte. El paro de transporte se mantiene, no hay una solución, no ha habido entendimiento entre el sindicato de transporte y el señor alcalde del municipio de San Cristóbal, Gustavo Delgado. Ayer lo decíamos, Gustavo pues ha ratificado que el decreto 004 se mantiene vigente de 2.500 bolívares el pasaje urbano en San Cristóbal lunes a viernes y 3.000 bolívares el sábado, domingo y día feriado. El sindicato de transporte, también lo dijimos ayer, dijo no señor, no aceptamos esas condiciones y mantienen su posición de 5.000 bolívares el pasaje urbano. Están resguardadas las unidades, ellos hablan de paro, no hablan de paro, sino resguardadas las unidades. Así que vamos a hacerle seguimiento a esta información, repito, porque la situación en San Cristóbal es caótica y ya se han sumado al paro las unidades que van a otros municipios. Los municipios metropolitanos son los más afectados sobre este particular y en este momento se está a la espera de qué va a pasar. ¿Qué sucede? Bueno, facilito, la gente está pasando penuria con esto del transporte y se ve más preocupante la situación en otros municipios porque precisamente los municipios dormitorios, caso del municipio Torbe, el municipio Cárdenas, municipio Guásimo, en fin, Andrés Bello, todos esos están sufriendo por el paro. Total, el paro de transporte se espera por las medidas de contingencia que ha dicho la gobernadora del estado, Lady Gómez, que se van a tomar en el estado. Y también se está esperando por el pronunciamiento de la SODI. Hay una reunión interesante en este momento sobre el transporte. La SODI va a pronunciarse la gobernadora del estado sobre este plan de contingencia para ver cómo se evita la situación que se ha venido presentando con el transporte. Repito, lamentable esta situación que se está presentando en nuestro querido estado Táchira porque el paro de transporte nadie lo detiene. Vamos a ver si es posible tener a esta hora ya información sobre la reunión que se está sosteniendo, repito, en la sede de la SODI, donde está la gobernadora, está incluso el director de Transtáchira, Franklin Delgado, y el general de la SODI buscándole una solución a esta problemática del transporte. Vamos a ver si es posible que tengamos esta información en el transcurso del programa. Mientras tanto, pues vamos a ir haciendo los contactos respectivos sobre cómo está la situación, repito, caótica del transporte en el estado Táchira. Hoy vamos a tener también información sobre el caso de los maestros. Vamos a conversar con el profesor Ildemar Useche porque la situación está caótica. ¿Cómo llegan los maestros, los docentes, los profesores a dar clases si no hay transporte? ¿Y cómo llegan los estudiantes? Esa es otra de la situación. Bueno, en este paréntesis que hemos hecho, ya vamos a conversar en esta oportunidad con nuestro gran amigo Luis. Mucho gusto. ¿Cómo está, Luis Moncada? Luis ha hecho un estudio que nos estaba hablando sobre la problemática del vertedero de San Josecito, de la situación y la propuesta que hay de la voladora, ¿no? Exacto. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias, Augusto. Sí. ¿Qué es el planteamiento que tú haces sobre esto? Bueno, realmente estoy muy preocupado. No tiene nada que ver con el transporte, pero es otro tema interesante también. Muy interesante, sí. Mira, el problema del vertedero es que tú no puedes buscar un problema para resolver otro.
problema de los vertederos, donde tú instalas un vertedero, inmediatamente se instala la gente un cordón de miseria y de pobreza. Sí. Y luego ellos comienzan a presionar, claro, es natural, para que le cobren agua, para que le hagan las cloacas, para la electricidad, para la vialidad, para el asfaltado, para la educación. O sea, primero se hace el vertedero y luego se crea el problema. Cuando se creó el vertedero San Josecito, primero se hizo el vertedero y luego se hizo San Josecito. No fue al revés. Sí. No fue que porque vamos a castigar a San Josecito le vamos a hacer el vertedero. Y otra cosa, el vertedero está muy bien ubicado. El problema, incluso está en una colina que permite que los gases. Ahí cabe muchísima basura. No solo eso, tiene como 60 hectáreas. Tú lo que tienes que hacer es al final del vertedero empezar a hacer las terrazas, por ejemplo, la de enero. Sí. Entonces te vienes allá para acá, no al contrario. La hacen en la entrada del vertedero, entonces el problema está todos los días. Claro, todo. Entonces como que tú echaras la basura en la entrada de tu casa. Pero hay mucho terreno para hacer. Muchísimo. Lo que falta es un poquito de sentido común. Además que lo manejen. Incluso se facilita para los gases y la broma. Exacto, porque todos los vertederos donde los hacen, si hace una terraza, se coloca la basura, Sí. luego se le echa tierra encima. Es eso, precisamente. Y meter por ahí unos tubos para que salgan los gases, más nada. Sí. Y no haya combustión interna. Así funciona en todas partes del mundo. Yo estoy en un vertedero que hay entre Miami y Orlando, y el olor sí, claro, porque los gases tienen que salir para algún lado. Sí. El olor sí es el mismo, pero tú no ves aves rapiñas. Pero no ves amuros ahí. No, ni ves, o sea, entonces problemática, ni ves rancho, nada por el estilo, ni ves personas sacando de la basura, nada de eso existe ya. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer lo que es hacer un manejo racional. El alcalde acaba de declarar que se le rompió una manguera a una máquina, entonces por eso ya se colapsó el vertedero. Sí. Pero ¿por qué ocurre eso? Porque, por ejemplo, la manguera no hay en Venezuela, pero la hay en Cúcuta. Pero la alcaldía no tiene, desde el punto de vista legal, manera de mandarla a comprarla. Tiene que ser una empresa privada. O sea, ¿cuál es la solución? La solución es muy sencilla. O hace una empresa mixta entre Mandesta, entre las alcaldías, que hacen un uso del vertedero, y una empresa privada, para que haya esa agilidad de tipo de financiero y que se cobre. Otra, que haga el proyecto de Alberto Maldonado. Alberto Maldonado es un proyecto para el manejo sanitario, también, el relleno sanitario, también se puede aplicar, no lo conozco en detalles, pero sé que es un proyecto. La otra es que Mandesta la suma a la gobernación y cree una empresa parecida a CAINTA y cobre por el servicio. Claro, pues, por lo menos por los gastos de funcionamiento, o sea, no tendría ningún tipo de beneficio, pero sí gran beneficio para la ciudad desde el punto de vista social. Esa es la propuesta que tú estás haciendo. Exacto, sí, eso es lo que pienso que hay que hacer, le di las 4 posibilidades. Y el terreno de la Lo que pasa con el terreno de la voladora es lo siguiente, el terreno está en el municipio de Córdoba y al frente está la Polonia, que es un área de 3.000 hectáreas. Que se supone es... No, hay un proyecto de tipo ecológico, autosustentable, muy similar de Curitavia. O sea, se agarró el de Curitaba en Brasil como ejemplo. Sería una contradicción. No solo eso, lo dañaría. Y en vez de tener allí unas viviendas decentes sobre todo para el sector trabajador, para la clase trabajadora. Que no se ha dicho más nada de la Polonia, ¿no? No, exacto, pero está ahí el proyecto. Incluso se puede adaptar a la realidad económica del país. Entonces tú no puedes dañar un proyecto de esa magnitud por resolver un problema de basura. Otra cosa. Y además que he visto, Luis, mucha gente de los vecinos de allá de Córdoba decir que no, ellos no van a... Eso está en el municipio de Córdoba. O sea, no solamente que habría un problema en Córdoba, porque dañaría una aldea que es la aldea de La Voladora, que es una aldea de las que produce paneleras más importantes del Estado. Ellos tienen una facilidad enorme que no la tienen otras áreas paneleras del Estado, que traen la caña de azúcar de Barinas. Porque el azucarero el caje no está funcionando, pero hay mucha caña en Barinas. Entonces la traen en gandolas. Muchos trapiches. Exacto, y todo el tiempo están moliendo caña. O sea, pienso que para mis cálculos, así muy buen agujero de pájaro, el 60% de la panela que se consume en el Estado sale de esa zona. Por ahí no es la cosa entonces. ¿Por qué dañarla? No es la cosa por ¿Y ahí. por qué dañar el proyecto de la ciudad ecológica? Otra cosa, la basura produce gases, malos olores, humo, etcétera. Eso iría a afectar a Santa Ana, que queda ahí mismo. Porque el Valle de la Polonia es un valle cerrado, a diferencia de San José, que es una colina. Abierto. Y entonces afectaría al Corozo, a Azua, a La Tinta, posiblemente a las zonas cerca de Andrés Bello, de San Cristóbal, Cuesta del Trapié, etcétera, porque quedarían cerca. La ciudad de Santa Ana. O sea, quedaría un problema. Y no solo eso, por ahí, por donde va la Polonia, va el proyecto de la autopista San Cristóbal Rubio, y que haría el vertedero al lado, como tremendo, al lado imagínate, al lado de la autopista. O sea, hay muchísimos problemas que resolver. Es mejor entonces convocar no dejarlo allá y hacer un uso racional de eso. Listo. Organizarse. Incluso pensar en el futuro, en reubicar los habitantes del barrio Hugo Chávez, los gavilanes, que son pocas familias, unas 300 familias, sacarlas de allí y darles vivienda decente. Puede ser incluso en la Polonia, porque en la Polonia se van a construir 20.000 viviendas. No solo eso, ahí hay hay que hacer un área,
una zona industrial de unas 400 hectáreas, porque San Cristóbal no tiene zonas industriales, ni para pequeñas ni para medianas empresas. Tú que trabajas en una nación sabes que la Cucureta está convertida en un taller mecánico gigantesco, porque no hay espacio. Y la zona industrial de Paramillo y la zona industrial de La Loma pues, están listas, ya están colmadas, ya están llenas de empresas. Entonces no hay donde hacer nuevas empresas. Esa es la zona llamada eso. Otra cosa, tiene 380 hectáreas de bosque natural. Se podría hacer un jardín botánico como el de Curitalia o como el pequeño que tiene la UNED, se puede hacer allí. Claro. A un costo mínimo. O sea, lo que se va a lograr es muy poco y se va a hacer muchísimo daño. En la gestión del doctor Méndez Moreno le ofreció llevarse el relleno sanitario de San Josécito y lo quería llevar para la raya cerca muy cerca del aeropuerto de Santo Domingo. Pero alguien le dijo, mira, un relleno son aves de rapiña, ponen en peligro los aviones tanto comerciales como militares. Sí. Entonces, es una contradicción, privó la sensatez y no se hizo allí el relleno sanitario. ¿Dónde estaba? Mire que ya están escribiendo la gente de Santana, nos están viendo, dice que ellos no van a permitir nunca la instalación del vertedero allá. Mira, no solamente están escribiendo. Se afectarían al Corozo, a La Pinta, a Vegadiaza, a Azo, a Andrés Bello, a la Costa de Trapiche, a todas esas zonas, porque es un valle cerrado hermoso, por cierto, un valle maravilloso, donde se puede hacer pues todo este proyecto. Yo le estoy hablando de las ciudades ecosustentables, pues incluso... Es más práctico entonces una empresa privada, ¿no? Claro, que maneje el relleno allá donde está el relleno. Porque es que resulta que el relleno no se hizo para castigar a los habitantes de Torbes. Sí. Y no fue que el relleno se les metió a San Josito, no, fue que el relleno fue invadido por los habitantes, un problema de necesidad de vivienda, del barrio Hugo Chávez, del barrio Los Gavilanes, etcétera. El mismo Walter Márquez, el barrio Walter Márquez, se metieron dentro del relleno. O sea, no es culpa del relleno. Sí. Y el problema del relleno, ya lo explico, es mal manejo. Ahorita se paró, la ciudad colapsó de basura por una manguera de una máquina. Y no digo yo, lo dijo el alcalde. Sí. Públicamente. Sí. O sea, no está diciendo lo mismo. Que la máquina la estaban bajando y se le rompió la... Pero si la hace una empresa, al otro día la trae de Cúcuta y se acabó el problema. Facilito. Donde sea, de Miami, donde sea la traen. Pero eso hay que resolverlo, ¿no? Porque la alcaldía no es porque no tenga los recursos, sino que no tienen del punto de vista administrativo, es muy complicado y para es ellos. que siempre que la comunidad de allá que está alrededor, necesita algo, cierran el relleno. Si le falta la luz, van a protestar, van a cerrar el relleno. Mira, el agua lo van a cerrar. Si le falta el gas, lo van a cerrar. Los claros, lo que sea, lo van a cerrar. Y el día que llueva duro, dice, también lo cerrarán. Pero hay una cosa importante. En Caracas, Ojo de Agua y La Bonanza son igualitos. Sí. Y si hace calor, Caracas, van a cerrar. Para que le pongan ventiladores. Ojalá y que le presten atención a esa propuesta que tú estás haciendo, Luis. No, yo pienso que es por la ciudad. Por el bien. No, y por el futuro. Uno puede destruir un área protegida como la Polonia, un bosque, un sitio privilegiado para vivienda y para hacer una cuestión, un bosque ecológico. O sea, no puedes dañar eso por un capricho, por salir rápido, un problema que lo vas a crear más adelante. Hay otra cosa que yo me quería referir a Augusto, es que ya estamos cerca del invierno. Este verano va a ser muy corto. Los que no creen en el cambio climático, olvídense eso. Estamos en pleno verano y el frío cae en San Cristóbal. Sí. Y va a llover. O sea, tenemos un lapso muy pequeño para reparar las vías. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Hacer 4 equipos, uno hacia la zona sur, uno hacia la zona norte, otro hacia la montaña, otro hacia la frontera, con máquinas, obreros, o sea, limpiar todas las cunetas, eliminar los botes de agua, el mantenimiento, tapar los huecos. Que es necesario. Vitales ya, limpiar hacer la limpieza de las carreteras, de quitar el monte, de montar las carreteras. Eso están abandonados en la gestión, no fue la gestión del actual gobernador, sino es una gestión de Belmemora. Pero eso los recursos están. Y hay 2 cosas importantes. Si tú no lo haces ahorita, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando te empieza a llover. Sí. Y otra cosa más importante aún, tienes recursos ahorita, pero si tú das esos recursos para dentro de 3 meses, no te van a alcanzar. No alcanza. Entonces tú no puedes alegar que Caintra no va a producirse, no, le compras a las plantas, hay 3 plantas de asfalto en el Táchira, tú le compras a la empresa privada, le compras el asfalto. Facilito. O sea, tú no puedes, que Caintra, no, olvídate de eso. Y además tienen la mina de asfalto de la gotera. De la gotera. Usan la mina asfalto frío. Listo. Y tapan los huecos. Sí. Mira, hay una zona que va del Tambo a Rubio. Oye, eso está destruido. Otra cosa, yo por ahí escuché que la Laguna le quieren ayudar muchísimo en la agricultura, quieren meter pero ahí se está haciendo un proyecto, lo está haciendo una empresa privada en los Alpes, entre Río Chiquito y la Petrolia, que es el más importante del país en los últimos 20 años.
se están sembrando, no sé, 6, 7 millones de plantas. O sea, calculo que es un área como unos 1.500 hectáreas. Eso va, eso va a beneficiar a muchísima gente. Perfecto. Pero para allá no hay carretera. No hay carretera. Así las que vías agrícolas. Mi llamado no son las vías principales, la trasandina. Sí. Tú tienes que, eso no cuesta absolutamente nada. No puedes esperar que venga el gobierno central, que venga Freddy Bernal y te resuelva eso. Hay que resolverlo nosotros. Ya. Ahí cerquita, en Guaymaral, entrando por Vegadiaza, hay una cantidad de productores que no tienen cómo sacarla. Claro, no, y la troncal 5, sí, la vía de la frontera. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Bueno, gusto, perdón que te quite tanto tiempo. No, el tema es interesante, que ojalá y le presten atención a esa propuesta del vertedero. No, es que hay una cosa que es la realidad. Sí. Pero las realidades son necias. Sí. Una pausa, ya regresamos, tenemos más invitados aquí en Táchira es Noticia. Ya regresamos. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Bueno, Táchira es Noticia. Vamos a conversar con el profesor Ildemar Useche de la Federación de Profesores. Estuvieron esta mañana en el Ministerio del Trabajo. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, buenos días a todos. Un abrazo a todos los docentes. Ante esta situación bien difícil que hemos venido confrontando los educadores y específicamente con la asistencia a los centros de trabajo que se hace cada vez más complicada por el tema de transporte que afecta considerablemente a toda la sociedad tachirense, pero fundamentalmente al gremio docente. Creo que un paro de transporte que ya debe estar, se estima debe estar entre el 80 y 90%, nosotros observamos en San Cristóbal no hay transporte, pero ya hacia la zona metropolitana, o a la zona sur o hacia la zona norte, el transporte es muy limitado. Un paro que está declarado desde hace unos días oficialmente, pero que es un paro que tiene mucho tiempo de estarse se ha venido aplicando. Sí, se ha venido aplicando desde hace mucho tiempo. Y que esto ha generado un ausentismo, no solamente por parte de los docentes, sino de parte de los estudiantes también, casi que a diario en las instituciones educativas, en función de que la mayoría de ellos, su único medio de transporte es el transporte público. Y esto ha originado que ese ausentismo, aunado a la crítica situación que vive el docente venezolano, que tiene un sueldo pírrico, pésimo. Hoy hablábamos en la mañana que estuvimos en la Inspectoría Regional del Trabajo. Sí. Estuvimos consignando un documento de protección al trabajador de la educación, específicamente al docente, a quien se le están vulnerando derechos en estos momentos, porque hay instituciones educativas donde directores, subdirectores y supervisores y los coordinadores, que llaman los coordinadores zonales de la zona educativa, vienen ejerciendo acciones en cuanto a levantar actas y procedimientos administrativos que atenta contra la estabilidad del docente. Que no debe ser. Que no debe ser, cuando ellos saben y conocen perfectamente que la situación que está viviendo en materia de transporte, el trabajador de la educación es la misma situación que vive el ciudadano tachirense y que está viviendo casi en todo el país el ciudadano venezolano. Y ante esto nosotros apelamos a lo que nos establecen las leyes, lo que establecen las convenciones colectivas, y tenemos una cláusula que es la cláusula 26 de la última convención colectiva, que es la primera, única y unitaria, en la que se da la protección del trabajador en casos fortuitos o de fuerza mayor, y nosotros estamos estimando que este es un caso fortuito, que es de fuerza mayor, y que la instancia que le corresponde la protección y velar porque se cumplan los derechos de los trabajadores es la Inspectoría Regional del Trabajo. Ante ellos acudimos en la mañana de la instancia, acudimos hoy para ejercer esa protección. Claro. Pero quería significarte algo, Augusto. Esta mañana a nosotros nos llamó poderosamente la atención que ante la instancia que nosotros concurrimos a la mañana de hoy, presenta el mismo escenario que están presentando todas las instituciones. Hay ausentismo laboral, y entonces eso denota, eso describe perfectamente que no es una crisis que está viviendo solamente el sector educativo, sino que vive todo el mundo, pero que el sector educativo se ha convertido en estos momentos como la carne de cañón de algunas personas o de algunos personeros del gobierno que han querido manipularlos, que han querido chantajear al trabajador de la educación, obligándolos a llegar a sus sitios de trabajo cuando saben que existe un motivo que no les permite llegar,
como normalmente se hace en condiciones, valga la redundancia, en condiciones normales de un país que pudiera estar fluyendo y que estuviera trabajando armónicamente. Sí, llevar un documento entonces como medida de protección. Como medida de protección. Además nosotros estamos, ese mismo documento lo vamos a consignar ante la Defensoría del Pueblo. Ese documento no solamente protege la estabilidad del trabajador, sino además que le está permitiendo de una u otra manera que acciones que vengan concurrentes ante una situación fortuita que está ocurriendo pueda generar en un despido o pueda generar en un acto administrativo. Claro, que le suspendan el sueldo. O suspensión de sueldo, que eso sería fatal. Eso sería fatal en este momento. En estos momentos, que es bien difícil, pero además un sueldo de un docente que en estos momentos, aún con ese 17% que el gobierno termina de anunciar que va a reconocer y que además no ha terminado por reconocer plenamente ese derecho, que significa también no solamente traer el 17% al salario, sino que además tiene deuda pendiente ya con la concurrencia, lo que tiene que ver la recurrencia en la incidencia salarial que dejó de percibir el docente de ese 17% que corresponde a octubre del año 2016, es decir, que tiene un año en mora completamente el Ejecutivo Nacional, y que en estos momentos los docentes están pidiendo que se les cancele todo lo que significa la incidencia en el pago de aguinaldo, en el pago de los bonos vacacional y todo lo que concurre en los derechos progresivos que genera la incidencia este 17%. Claro, y es que el sueldo no alcanza. No alcanza absolutamente para nada. Estamos hablando que un docente ya en categoría 1, con ese 17% alcanza a 950, casi 1 millón de bolívares, o a 1.000 bolívares de los actuales. Y si te compras un cartón de huevos, una lata de leche, si la consigues, ya se consumió completamente el salario de un docente. ¿Cómo hace para trasladarse? Eso para 2 días. Entonces, ¿cómo hace para trasladarse? ¿Cómo hace para cumplir con sus labores en las escuelas? Aparte del paro de transporte, el precio en los pasajes es altísimo, el costo es elevado, y por supuesto que el docente o trabaja o come o trabaja, pero no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. En este momento las instituciones, hoy los profesores... No, ausentismo. Hay ausentismo, definitivamente las instituciones hemos venido reportando, profesores, estudiantes. Además, no solo por el tema de transporte, Augusto, no es solamente, este es un tema puntual. Esto ha venido siendo la consecuencia de una serie de situaciones que se han venido generando en el país, pero que además la misma crisis, la misma situación de la inflación tan galopante que hay en este país, el salario que no alcanza, que ha sido consumido completamente. Nosotros vemos ausentismo porque los docentes ya no están laborando, están abandonando sus puestos de trabajo. Hay instituciones, y nos llama poderosamente la atención, en Pregonero, Augusto, en Pregonero, las instituciones educativas, los docentes están emigrando completamente. No tienen cómo subsistir porque el salario no les alcanza absolutamente para nada. Trasladarse desde San Cristóbal hacia Pregonero es destinar de 180.000 bolívares solo en pasaje de ida. Y ante esta situación, que es un caso puntual de Pregonero, estamos exigiéndole también a la zona educativa que se establezca un horario de contingencia para el docente. Es una exageración, 180.000. Es una exageración. Y por otro lado... Creo que nadie lo puede hacer, profesor, porque necesita mínimo 5 horas por la situación de las vías. Sí, es que 180.000 bolívares es más del 100% del salario del docente en el mes. Sí. Un docente en materia de transporte debería destinar entre el 15 y el 18% de su salario para trasladarse. Y 180.000 bolívares que tenga que destinar solamente de ida, pero si tiene que regresar, que es muy difícil, porque el docente que trabaja en Pregonero, pero que vive en San Cristóbal, tiene que quedarse en Pregonero, tiene que pagar residencia, tiene que pagar comida, todos los servicios. ¿Cómo subsiste un docente? Por eso le digo, porque las vías están en pésimo estado y necesita por lo menos 5 horas para... Es correcto. Sí. Entonces, ¿a qué hora saldría de aquí en la madrugada? Ante esta situación que estamos exigiendo también, porque eso nos permite hacerle un llamado a la jefe de la zona educativa. A los docentes, la contingencia nos da no solamente de adaptar un horario que le permita cumplir con sus labores, sino que también que le permita acercarse a su hogar. ¿No? Que en estos momentos el salario, que no debe ser ubicado específicamente para pagar transporte, sino que pueda cubrir otras necesidades, el docente tiene que estar muy cerca de su casa. Muchas veces
que no necesite transporte para llegar a su centro de Sería trabajo. lo ideal. Sería lo ideal, pero que estamos exigiendo en estos momentos que se cumpla con el tema de los traslados de los docentes, acercarlos a su sitio de residencia para que ellos puedan tener la posibilidad cierta de cumplir cabalmente con la función que les fue encomendada, que sabemos que los docentes lo hacen con mucha mística, con dedicación, con vocación, con desprendimiento, y además, ante una situación tan difícil, todavía pudiéramos decir en estos términos, se atreven a asistir a su trabajo porque eso es su obligación, es su responsabilidad, y lo hacen con mucho... Además, quien ganaría serían los estudiantes. Por supuesto, el país necesita desarrollo, progreso, necesita cambio, necesita que, y eso solamente se lo puede dar la educación, con docentes bien formados y con docentes bien pagados, que es lo que necesitamos en estos momentos. Porque con esta situación, el más perjudicado es el estudiante, va a salir mal preparado. No, y es que además, no solo por la situación del docente, es que si a eso vamos, los niños y los estudiantes en las instituciones también están viviendo la misma situación. Hay niños que llegan sin desayuno y sin almuerzo, pero además el Estado, que está en la obligación de garantizarle también la alimentación, no se la está dando en las instituciones educativas. Además, entonces vemos que el sistema de alimentación escolar no se cumple como tiene que cumplirse, y esto sigue abonándose y sigue generándose un caldo de cultivo bien peligroso para una sociedad que cada día lo que está clamando es justicia, cambio y desarrollo y progreso. ¿Qué para pasó vivir en con paz. ese sistema PAES? Cambiaron su nombre nada más. Bueno, cambiaron el nombre nada más, pero ya no existe. No existe, porque si vamos a las instituciones no llega. Además que el sistema de alimentación escolar pasó solamente a manos del gobierno, empresas que maneja el gobierno a través de la red Mercado o Pedeval, que no le suministran alimento a nadie. Y por supuesto, si no tienen cómo cubrir las necesidades de esas redes Mercado y Pedeval en las instituciones, menos para las instituciones. ¿Se acaba el doble horario entonces? Se acaba el doble horario, posiblemente. Bueno, profesor, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a hablar sobre la fuga de talento que hemos tenido. Por supuesto. Profesores están emigrando. Ya regresamos. Ya regresamos. Táchira es noticia con Augusto Medina. Táchira es noticia con Augusto Medina. Bueno, profesor Ildemaro Useche, la situación de la migración de los profesores es terrible también. Terrible. Mira, no hemos contabilizado con precisión hasta el momento cuántos se han ido, porque los números son cambiantes. Todos los días observamos y nos enteramos del proceso migratorio docente que se está dando vertiginosamente. Sencillamente porque los docentes entienden y saben que el salario no les da para vivir en el país, y por otro lado porque además tienen su grupo familiar, tienen sus hijos, tienen sus esposas, tienen sus esposos, tienen su mamá, y el salario no alcanza absolutamente para nada. ¿Qué han hecho? Están yéndose a otros países, están utilizando la frontera terrestre con Colombia, es el sitio más expedito para salir hacia otros lugares, hacia otros países del Cono Sur, en la que el talento, en que el docente venezolano, y no solamente el docente, se están yendo profesionales de todas las ramas en nuestro país, están buscando nuevas vías. Dicen que hasta los médicos. Sí, los médicos se están yendo. Oímos en unas declaraciones por allí de un funcionario del sector salud que nos dicen que el éxodo, la migración que se está haciendo, no solamente de médicos, de enfermeras, los camareros, los camilleros, se están yendo todos del país. Los centros de salud están quedando en situación bien complicada, que en estos momentos es bien difícil, y pedirle a Dios que nadie se enferme, porque va a llegar a un centro de salud y no va a conseguir quien lo atienda. Eso describe perfectamente la situación crítica que vive el país. Yo pienso que es preciso y oportuna el momento para hacerle un llamado de verdad, como profesional, como padre, como docente, como preocupado por la situación del país, al gobierno nacional, que por favor comience a pellizcarse y que mire hacia adentro, que mire hacia sus ciudadanos, que mire hacia el venezolano, que está pasando muchas necesidades. Aquello que se oye por allí, que la gente no come,
Que hay hambre en este país es cierto, sí lo hay. Eso no es que nos lo contaron, eso es que lo vivimos. La gente nos topamos con sectores en los que uno se entiende y se da cuenta de la situación difícil que vive el venezolano. Y esto es el momento en que el país, en que el gobierno tiene que hacer un alto en esa situación, más que de una diatriba política, en una diatriba social, que es la que necesita el venezolano, sí. Que se atiendan sus necesidades y no que se genere en estos momentos un conflicto por ver quién tiene más poder, sino por ver quién le puede resolver la situación a los venezolanos que estamos viviendo y que estamos pasando la crisis que nunca antes en la historia nosotros, bueno, yo soy de una generación muy reciente, pero a pesar de ello, nunca en los pocos años que hemos vivido, nunca habíamos sentido la crisis que vive el país actualmente. En este país se padecían algunas cosas, pero no exponencialmente como se está viviendo en estos momentos. La calidad de vida se ha perdido. El gobierno no, constitucionalmente nosotros acudimos mucho a lo que son los instrumentos jurídicos y le pedimos al gobierno que tiene la ruta expedita, sí, para darle la solución al país. Y la ruta expedita constitucionalmente, allí está establecida. Yo no sé si se puede hablar de estatus, ¿no? Porque a mí no me gusta eso, pero el estatus de un docente era bueno. Un docente podría comprar su casa, podría tener vehículos, podría viajar, comprarle los estrenos a sus hijos. ¿Cuántos padres, docentes y madres en diciembre no pudieron comprarle el regalo de Navidad a su hijo porque no tuvieron cómo? ¿Cuántos padres y docentes y padres y no docentes que en diciembre no pudieron hacer sus hallacas? ¿Cuántos padres en estos momentos, hace años que no se dan un paseo por Mérida o por cualquier país o por cualquier estado del país porque no tienen las posibilidades? Además que no solamente es la capacidad de tener dinero en el bolsillo, es decir, que con todo el dinero que tengas en estos momentos es bien difícil porque en el país no se consigue absolutamente nada. La crisis que viven los tachirenses la viven los demás conciudadanos nuestros de otros estados. O sea, es alarmante lo que estamos viviendo y yo pienso que aquí tiene que haber un alto en esta situación y nosotros no podemos seguir siendo cómplices ante tanta ignominia que existe por resolver la situación de los que tienen que de verdad resolverse. Entonces ese llamado que tiene que haber a la conciencia, a tocarse la piel, a pellizcarse, a vivir la realidad que está viviendo el país y salir de esa burbuja en la que yo siento que está el gobierno, en una burbuja en la que pareciera que como a ellos no les falta absolutamente nada, no se dan cuenta que los que están fuera de esa burbuja en la que ellos viven sí padecen la realidad. ¿Y cómo se está resolviendo la situación de la salida de los docentes? Bueno, esto es tarea y materia que tienen que en estos momentos estar articulando y deberían estar haciendo sus propios análisis, tanto las zonas educativas, la Dirección de Educación de los estados, porque además un docente que se vaya es la posibilidad cierta de que hayan niños que no son atendidos en educación. Porque cuando se va un docente es porque las condiciones de vida, la calidad de vida no son acordes para ejercer su función. Y si un docente se fue porque el Estado no le garantiza tener calidad de vida, pues dudo mucho que haya otra persona que quiera suplirlo en igual de condiciones, porque están en la misma situación. Si sabe por qué se va. Si sabe por qué se va, pues precisamente no va a llegar a buscar una vacante de una situación que ellos viven igualmente. El gobierno tiene que preocuparse más que por otras cosas que no son del interés nacional, tiene que preocuparse por el ciudadano, por el venezolano que y fíjense que preocupa en algo, ¿no? Porque trata de gente que uno conoce que se van para otros países y no precisamente a ejercer la docencia. ¿Qué es lo que más lamentamos? Talentos nuestros que pudieran estar dando a este país toda su potencialidad, pues van a ejercer en otro país oficios que no son que no los hacían tampoco aquí, porque ni siquiera eran de su práctica cotidiana, ¿no? Son oficios que la necesidad, pero que además, si nos ponemos a observar, son en otros países, es un oficio que es mucho más remunerado que un profesional en nuestro país. Un talento que se está perdiendo, uno diría lo que salga. Es correcto. Y además de eso, que las condiciones de otro país es de extranjero. Bueno, es tal la situación, Augusto, que eso es lo que a nosotros más nos preocupa. Es tan difícil la situación de este país
que nadie piensa en que siendo su estatus en otro país de extranjero y que no tiene las mismas prerrogativas, no tiene los mismos derechos, todavía arriesgan a vivir esa situación antes que quedarse en su propio país, donde tiene sus derechos, donde tiene sus gerencias, donde tiene todo su medio de vida, pero con una situación como esta, prefieren ser extranjeros en ese país, teniendo unos recursos que además lo hacen para enviarlos a quienes quedan en su país para tratar de ayudar a solventar una situación que ya en la familia, el papá y la mamá solos no lo pueden. La Federación de Profesores, altamente preocupados. Altamente preocupados, estamos haciendo un trabajo de diagnóstico en las instituciones educativas, estamos mancomunando esfuerzos con la Coalición Sindical Nacional de Educadores que agrupan a todos los trabajadores de la educación del ministerio, estamos aunando esfuerzos para buscar alternativas. En los próximos días vamos a generar una especie de foro en la Federación Venezolana de Maestros, donde vamos a plantear lo que nosotros pensamos que debe ser en la solución para este país, que tiene que venir desde la sociedad civil, que tiene que venir de la sociedad civil organizada, que tiene que ir desde la mano del ciudadano común que siente y vive esta situación, y que nosotros vamos a convertirnos en la caja de resonancia y en un instrumento que sirva para los ciudadanos venezolanos y para el país en general. Hay que hacer aportes. A que nosotros podamos hacer los aportes importantes para un eso. gremio de intelectuales pues debe participar en todo esto. Sí, creo que es una responsabilidad que tenemos, la estamos asumiendo con toda la vocación que nos permite eso. Los docentes por naturaleza somos planificadores, y eso nos corresponde en estos momentos colocar a disposición del país que nos necesita la mejor potencialidad para que podamos servir de ejemplo, pero además para dar un aporte a la solución de lo que el país ya necesita. Mire, profesor, ¿qué se le dice a los padres en este momento? A los padres, difícilmente, porque yo también soy padre, a veces como cuando alguien deja un vacío en el hogar, y cuando alguien muere y usted se acerca y le coloca el brazo sobre el hombro y quiere expresarle muchas cosas, pero creo que eso no es, de alguna manera no satisface el dolor que están viviendo, pero sin embargo nosotros les pedimos a los padres en estos momentos que hay que tener esperanza, que hay que tener fe, que hay que tener en estos momentos mente clara, pie sobre la tierra, para poder enfrentar entre todos, la sociedad, los profesionales, los trabajadores, todo el mundo, esta situación, porque este país lo vamos a sacar adelante. Somos todos los que todavía estamos aquí y que aspiramos que en algún momento los que se fueron por circunstancias regresen a este país. Bueno, yo supongo que este viernes la misma situación de ausencia en las instituciones. Eso en cuanto a que no sabemos cuándo se vaya a solucionar el tema del transporte. Nosotros estamos tomando algunas previsiones, la que hicimos desde el punto de vista legal esta mañana es bien importante, pero sin embargo vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir informando a los docentes cuáles son las próximas acciones, y por supuesto que lo más importante es que el gobierno, los sectores, tanto transporte como la sociedad civil, puedan llegar a acuerdos, entendimientos, que favorezca a las partes, porque en este instante lo que nosotros menos necesitamos es un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Nosotros necesitamos soluciones entre el pueblo. Que son dos sectores que uno lo revisa y ambos tienen la razón. Es correcto. No, es que si hacemos un diagnóstico de qué es lo que están exigiendo los transportistas o los trabajadores del transporte, sabemos que es bien sentido, tienen una necesidad que además se ve cada día de la situación difícil que tiene el parque automotor del transporte público en el estado de Táchira, pero que además es la misma necesidad que tiene el ciudadano que utiliza también el transporte, y que nosotros que tenemos que mancomunar esfuerzos para que ese choque o hacia donde nos pretenden llevar, nosotros podamos poder delimitar cuáles son nuestras aspiraciones, cuáles son las aspiraciones del transporte, y colocarlas en una mesa porque que pueda solucionar. Eso es, el usuario lo que empieza es a sacar cuenta. Bueno, yo gano tanto, y si me voy a gastar tanto en pasajes, pues, ¿qué estoy haciendo? Me quedo en mi casa, que voy a gastar menos, que es lo que dice el usuario, pero el transportista, que además cuando tiene que comprarse la batería del autobús o de la camioneta, o comprar los cauchos, o hacerle un cambio de aceite, y hace también el presupuesto y el inventario de lo que va a gastar,
se da cuenta que muchas veces no compensa lo que el usuario le está pagando para poder resolver esa situación. Pero además que no solo se trabaja para tener las unidades a tono, en óptimas condiciones, sino que ese transportista tiene hijos, tiene esposa, tiene madre, tiene necesidades como la tenemos todos. Y lo que no queremos es eso, entrar en una contienda entre ellos y el ciudadano, o entre el transportista y nosotros, que además tenemos las mismas necesidades. Es ahí donde el consenso debe llegar. Es correcto. Alcaldía y transportistas deben ponerse de acuerdo porque está de por medio es el usuario, el pueblo. Yo pienso que, y no debe haber una posición tan extremista de que ya hasta aquí llegué yo y de aquí no doy. Que esto es lo último. Esto es lo último, no. Yo pienso que mientras el diálogo sincero exista y racional, pues debe haber una solución importante para ello. No hay cosa más efectiva que dialogar. Es correcto. Yo sigo pensando lo mismo. A mí me parece que el diálogo es la vía de solución de los problemas, siempre y cuando haya de parte y parte la disposición plena de sentarse. Sí, porque si usted dice, esto es lo mío y esto es lo único, ya, eso no... No, nadie tiene la verdad verdadera. No. Ni absoluta. No se consigue. Así no se consigue. Así no se consiguen las cosas. Yo creo que seguimos hablando del término de disposición plena de cada una de las partes, porque en la vía del consenso está la solución de la situación. En todo caso, fíjense que nos preocupa como padres la situación de los muchachos en las escuelas. Por supuesto, y además que estamos insistiendo en que los padres deben agotar, recordemos que la primera escuela es el hogar. Sí. Y además que tenemos una responsabilidad nosotros como padres también de fortalecer esa formación de nuestros muchachos en estos momentos que están viviendo una crisis que jamás ellos se imaginaron que la podían servir. Y seguramente la escuela, ya en la parte final, profesor, el docente que pueda llegar a su institución que lo haga. No, y es que lo está haciendo y nosotros eso le damos nuestro reconocimiento, nuestro valor, porque sabemos que lo está haciendo con mística, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo y porque quiere que este país cambie. Profesor, muchísimas gracias. Muchas gracias, Augusto. Profesor Ildemar Usechi, vamos a estar muy pendientes de la situación y del documento que llevaron al Ministerio del Trabajo. Vamos. Una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en Táchira es Noticia. Ya regresamos. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Táchira es Noticia con Augusto Medina. Bueno, en la parte final del programa vamos a revisar las informaciones más importantes que a esta hora están en los portales. Por ejemplo, esta información de un venezolano entre los 17 fallecidos en tiroteo en Miami. Terrible esto, imagínense. Vamos a revisar esta información. Dice que el joven venezolano Joaquín Oliver habría sido asesinado en el tiroteo registrado en una escuela de Florida, Estados Unidos, en el que murieron otras 16 personas. La información fue difundida por la periodista María Alesia Sosa en su Twitter. Con un dolor inmenso informo que el venezolano Joaquín Oliver fue asesinado durante el tiroteo en la escuela de Florida ayer. ¿Ves? Increíble, pero cierto. Bueno, revisamos más información que ya está en los portales para que usted esté atento a toda esta información. 12 organizaciones políticas podrían postular candidatos para las presidenciales. Vamos a revisarlas, a ver cuáles son. Esa es nota interesante. En Venezuela existen 12 organizaciones políticas legalizadas que pueden postular sus candidatos para las elecciones presidenciales, destacó la rectora del Consejo Nacional Electoral, Tania D'Amelio. Estos partidos, que reúnen tanto a los del Gran Polo Patriótico como a los de la oposición, tienen garantizadas las condiciones de postulación y participación en auditorías hechas al sistema comicial. D'Amelio explicó que estas organizaciones cumplieron con su proceso de renovación, lo que permite participar. Por el contrario, partidos como Voluntad Popular y Puente no solicitaron ir al proceso y se autocancelaron. Esas son las informaciones. Dice que D'Amelio pues ratificó que las presidenciales contarán con acompañamiento internacional, pero no nos dio a conocer D'Amelio las organizaciones políticas que pueden renovar. Queríamos era leer en concreto cuáles son las organizaciones políticas.
aquí las hemos visto. Bueno, COPEI, Movimiento al Socialismo, el MAS, Nueva Visión para mi País, NUVIPA, Independiente por el Progreso, IPP, Unidad Política Popular y Acción Democrática. Aquí están, ya las tenemos entonces, el Partido Social Cristiano COPEI, el MAS, Nueva Visión para mi País, NUVIPA, Independiente por el Progreso, IPP, Unidad Política Popular, 89, Acción Democrática, como los partidos opositores que podrán postular candidatos. El presidente Nicolás Maduro habló, vamos a ver qué dijo. Maduro anuncia reapertura de consulado en Miami y extensión del registro electoral en el exterior. Revisemos esta información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que solicitó este miércoles al Consejo Nacional Electoral extender hasta el 25 de febrero el periodo de inscripción de los venezolanos que viven en el exterior con el fin de que participen en los comicios presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 22 de abril. En transmisión, eso lo dijo ayer, dijo, he acogido una petición que se extienda el periodo de inscripción en las embajadas y consulados de Venezuela y le he solicitado al CNE que se extienda hasta el 25 de febrero la inscripción de los venezolanos en el registro electoral permanente, fue lo que expresó el presidente de la República. También el presidente, en otra información, dijo que al fin tenemos un fiscal general que lucha contra la corrupción. Eso fue ayer en la cadena que dio en la apertura de la actividad judicial. El presidente Nicolás Maduro resaltó que la valentía que ha tenido el fiscal general de la República, Tarek William Saab, durante el tiempo que ha estado en el cargo, puesto que ha denunciado diferentes casos de corrupción en donde están implicados altos funcionarios del gobierno nacional y de PDVSA. Al fin, hay un fiscal general que lucha contra la corrupción. En este país hay valentía, fue lo que manifestó el jefe de Estado. Además, aseguró que el fiscal cuenta con todo el apoyo en su lucha contra los corruptos y contra los traidores, los bandidos, los ladrones que desfalcaron importantes instituciones en el país. Seguimos revisando más informaciones. Venezolanos con residencia legal en el extranjero podrán votar en las presidenciales. Atención. Bueno, la ley orgánica del proceso electoral establece como único requisito para ejercer el voto en el extranjero que los venezolanos tengan residencia legal en el país donde van a sufragar. Fue lo que resaltó Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral. La rectora explicó, el artículo 26 de la ley orgánica del proceso electoral establece la actualización de los datos ante la representación diplomática de cada país por parte de los venezolanos legalmente residenciados. Dijo D'Amelio, las representaciones diplomáticas están facultadas para recibir los reclamos previstos en este título, los cuales deberán ser remitidas a la Oficina Nacional de Registro Electoral en un plazo no mayor de 15 días. Y la otra información que mucha gente está esperando, bueno, tiene que ver con el Banco de Venezuela. Nuestros servicios serán restablecidos en las próximas horas. En un comunicado de prensa lo están dando a conocer. El Banco de Venezuela informó que luego de los trabajos realizados por su equipo técnico, el centro de datos de la entidad bancaria fue encendido de manera exitosa, razón por la cual en las próximas horas el servicio será restablecido. Recordemos que este miércoles la plataforma del Banco de Venezuela estuvo temporalmente suspendida por fallas eléctricas que afectaron los servicios desde el punto de vista tecnológico, como el uso de tarjeta de débito y crédito. Bueno, con esta información se sabe que ya fue encendido el centro de datos y de manera exitosa. En las próximas horas el servicio será reestablecido. Bueno, esas son todas las informaciones que están en los portales. De esta forma terminamos el programa del día de hoy y nos vemos en otra oportunidad. Hasta aquí, Táchira es noticia con Augusto Medina. Les esperamos mañana a la misma hora. Táchira es noticia.